Hola, buenas noches a todos, bienvenidos una vez más al análisis del mercado de las criptomonedas y como siempre empezaremos comentando cómo tenemos el mercado y después una noticia y ya iremos con el análisis. El mercado lo tenemos ligeramente correctivo, como vemos ahí, el Bitcoin por debajo de los 59.000, ha llegado a estar corrigiendo un poco más, la vela si termina en esa zona en la que está ahora mismo podría ser el inicio de una caída en los próximos días. En principio llevaba varios días ahí oscilando en esa zona entre los 58.500 y los 60.000. No terminaba de subir porque el mercado no estaba lo suficientemente fuerte como para romper los máximos anteriores y vemos cómo parece que ya se está iniciando ese movimiento de caída, ¿no? O de retroceso. Es verdad que bueno, que se mantiene bastante fuerte, que no es un desplome ni mucho menos, pero que poco a poco parece que va perdiendo un poco de fuelle. Las altcoins, pues algunas se siguen comportando bien, pero otras están empezando también a aflojar un poco con ese movimiento descendente del Bitcoin en la tarde de hoy. Y vamos a ver al final cómo reaccionan a todo lo que está pasando, ¿no? En cuanto a las noticias, solo tenemos una noticia, pero bueno, aunque sea a nivel pequeño, pero tenemos dos tiendas de España que se suman a la ola de Bitcoin y ya aceptan pagos con Bitcoin. Nos dice que ambas plataformas de e-commerce ya están activas para los pagos con Bitcoin. El usuario solo debe seleccionar Bitcoin al momento de culminar la compra online. Las tiendas son una tienda de moda y otra de joyería y anunciaron recientemente que aceptan los pagos con Bitcoin. Uno de los establecimientos, el que está especializado en ropa de calle, oficializó la activación a través de un mensaje público en su cuenta de Instagram. El símbolo de Bitcoin también fue incorporando como una de las opciones de pago dentro de la plataforma de e-commerce. Para pagar con Bitcoin, el cliente debe seleccionar Bitcoin y al momento de finalizar su compra, el proceso se completa a través de la plataforma BTC Pay Server, según se muestra en el sitio web de Homies Marbella, un negocio fundado en 2014 que tiene su establecimiento en Puerto Banús. En el caso de la joyería, el proceso de pago con Bitcoin es similar al momento de hacer el checkout, sin embargo, en este último caso, la joyería procesa las transacciones a través de la pasarela de pagos de Coinbase. Antes de completar la orden, en la pantalla se muestra una ventana que redirige a Coinbase para culminar la compra. Hoy en día, nos dice un representante de una de las dos tiendas, nos dice que la velocidad a la que avanza la tecnología y el mundo digital es increíblemente vertiginosa y probablemente en un futuro no muy lejano será incluso sorprendente a aquellos e-commerce que no utilicen Bitcoin. Nos dice que lo raro será que no lo utilicen en el futuro. Ahora lo raro es que vayan procesando los pagos con Bitcoin, pero en el futuro esto será lo normal y lo raro será justo lo contrario, ¿no? Nos dice que el que dos jóvenes empresas comiencen a aceptar Bitcoin como forma de pago demuestra la capacidad de adaptación que tienen en época de pandemia por coronavirus, un tiempo en el que casi todos los procesos productivos se han digitalizado. Bitcoin sigue estableciéndose como una alternativa para procesar pagos en negocios de todo el mundo, ya sea que se trate de pequeños emprendimientos o grandes cadenas. La primera criptomoneda está captando cada vez más atención de los emprendedores. ¿Vale? Esto es lo que nos viene a decir esta noticia y con eso ya pasamos al análisis. En el análisis vemos que tenemos esa caída que hemos tenido recientemente, esas últimas horas, ahora está rebotando un poco hacia el nivel de resistencia de los 58.900, pero fijaros que ha caído hasta los 57.685, que era el nivel que teníamos marcado, que lo hemos marcado a la mañana además, y ese es el nivel que debería perder para iniciar la corrección de la que hablábamos, a esa zona de los 55.553, 56.361. En el gráfico diario, que lo hemos visto anteriormente cuando iniciábamos la transmisión aquí en el gráfico de Binance, vemos cómo esta vela, si cierra en negativo, nos está empezando a dar síntomas de querer corregir. No sabemos hasta dónde, tenemos esa zona de los 55.553, pero incluso podría caer más dependiendo de cómo esté todo el mercado en global cuando lleguemos a esa zona. Lo veremos, ¿no? Porque las bolsas también están en máximos y las bolsas también, aunque les queda un poquito para tocar quizás la parte alta de los gráficos, también podrían entrar en corrección en cualquier momento y ya sabemos que hay veces que los mercados se coordinan un poco, ¿no? Al medio largo plazo se desmarcan porque no siempre van a la par, pero puntualmente si hay alguna caída que pueda inquietar un poco al mercado, pues
se suelen coordinar y suele haber movimientos al unísono, ¿no? Así que eso es lo que tenemos por ahora en el Bitcoin. Vamos con las altcoins. Empezamos con OneInch, vamos al gráfico diario. Y vemos cómo vuelve a perder lo ganado ayer. De momento no pierde la tendencia que llevaba, porque si trazamos una línea de tendencia por los mínimos, por los últimos mínimos relativos, no lo pierde. Pero de momento, teniendo al Bitcoin ahí en la cuerda floja, entiéndase de que puede haber una corrección del 5, 6, 7%, eso arrastraría a las altcoins abajo y haría que quizás pierda ese nivel y tenga caídas, ¿no? Por lo tanto, no está un poquito peligroso, ¿no? AAVE baja a apoyarse en el soporte también, después de haber tenido una jornada de ayer muy positiva, hoy no las tiene todas consigo y retrocede. Cardano, en cambio, se mantiene bien, en positivo. Lo que comentábamos a la mañana, esa noticia de que se pueden crear NFTs también en Cardano, incluso todavía sin estar los contratos inteligentes, pues yo creo que hacen de Cardano una moneda bastante apetecible para tener en cartera. Acro, que en teoría está en una zona buena de soporte y en teoría debería rebotar, pero estando el mercado un poquito complicado, pues se podría ir atrás, o sea que hay que tener cuidado. Algorand, que iba muy bien y estaba rompiendo los 2.382 de nuevo, se ha ido para atrás, como veis. Esta caída del Bitcoin no les ha gustado mucho a algunas altcoins, que han perdido bastante del punch que llevaban, de la subida que tenían. API 3, que la solemos analizar de vez en cuando, vemos cómo está corrigiendo hacia esa zona de los 12.367. Seguramente en los próximos días puede llegar a ese nivel. AirSwap, que rebotaba un poco a la mañana, vemos cómo baja otra vez hacia la zona de 901 y de perder ese nivel puede encaminarse hacia los 720. Ya estamos empezando a ver algunas monedas un poco bajistas, ¿no? No es el caso de Atom, que ha roto la línea bajista y ha subido hacia la resistencia de 3.744, pero podría seguir subiendo, ¿no? Porque se ha quedado un poco atrás. Vamos a seguir un poco más. Bueno, tenemos AVAX rebotando desde la zona de soporte, pero flojeando mucho ahora, como veis. Es la tónica general, ¿eh? Algunas no, pero la mayoría, con el Bitcoin retrocediendo, se han venido un poco abajo. Este es el caso de AVAX. BAND sigue en positivo, esta sigue bien, no se ha visto afectada por el movimiento del Bitcoin y parece que quiere continuar subiendo. Básica Tensión Token, en cambio, pues sí que vemos cómo se ve afectada también por ese movimiento a la baja del Bitcoin y poco a poco se va acercando de nuevo al soporte de los 1865, que de perderse pues puede dar lugar a caídas importantes. Otra que se mantiene muy fuerte es Bell. Fijaros que subida más impresionante. Decíamos que esta todavía podía subir hacia la zona de 10.000, más o menos 10.000, 10.500. Todavía podría llegar, tiene potencial para hacerlo. Binance se mantiene también fuerte, aguanta muy cerca de la resistencia de los 59.880 con posibilidades de romperla. Bitcoin KSV, que ayer subía mucho, fijaros que caída otra vez tremenda del 8%. Al final, pues, de donde no hay no se puede sacar mucho. Y es lo que ocurre con esta moneda. BTC-ST vuelve a subir. Recordad que esta caída que hay aquí es ficticia, no es que haya caído. Lo que pasa que se multiplicó por 10 el número de monedas y automáticamente el precio se ajustó a ese cambio, ¿no? La gente seguía igual porque el que tenía una moneda pasó a tener 10 y el precio pasó a ser una décima parte de lo que era, es decir, te quedaste igual. De hecho, incluso subió el primer día, seguramente porque muchos vieron que estaba muy barato, pensarían que era un chollo y no, estaban comprando al mismo precio que estaba aquí y lo subieron, luego corrigió y ahora parece que vuelve a subir otra vez, ¿no? Recordad que esa moneda lo que hace es darte un poder de minado, es decir, tú tienes X poder de minado al comprar X monedas de BTC-ST, ¿no? CHR, fijaros qué bajada tan brusca hacia los 556, ya lo estábamos advirtiendo, lo llevábamos diciendo mucho tiempo, y si rompe ese nivel es un doble techo, aunque sea el segundo techo más bajo. Estas figuras de doble techo también sirven, primer techo, segundo techo. Chiliz también, fijaros qué caída más brusca ha tenido. En algún momento la mecha ha sido bastante abajo, ha llegado a tocar 740. Llevamos advirtiéndolo también tiempo y solo ha sido con un amago de caída del Bitcoin, ¿eh? O
O sea, cayendo el Bitcoin hasta 58.000, no sé cuánto ha caído, vamos a ver, un segundo. Mínimo de hoy 57.707. Solamente con ese amago, esto se ha pegado una buena caída. Es decir, como venga una corrección del 5, 6, 7%, que tampoco es que sea tanto, es una corrección normal, pero las altcoins hay algunas que han llegado tan lejos en su especulación, se han pasado tanto de frenada, que la caída que pueden tener es bastante importante, así que mucho cuidado. Lo llevo advirtiendo tiempo, hay gente que se ríe porque las altcoins siguen subiendo. Esa gente que se ríe es que no conoce el mercado de 2018 y luego lo que son risas se convertirán en lágrimas. Lo que pasa es que nosotros no vamos a acertar el máximo absoluto de las altcoins, pero que hay que estar fuera de las altcoins en gran parte, vamos, lo sabe cualquiera que haya estado en el mercado anteriormente. Porque el punto último de euforia tú no sabes cuál va a ser. Y lo mejor que puedes hacer es salirte. Lo mejor que puedes hacer es salirte porque si no te vas a quedar pillado y cuando te quieras dar cuenta vas a tener en la cartera un menos 50% en general. Compound sigue subiendo, hay algunas que todavía, como decíamos, están en positivo. Todavía puede llegar a 8.890. Coti 4% de caída, acercándose a los 594. Ya vemos que estas caídas no son para reírse, desde luego. El que haya comprado en la parte alta ya lleva, en el mínimo de hoy, llevaba un 38% de caída y eso que no ha roto todavía el soporte. En cuanto rompa 594, que es el soporte, ya veréis la caída que vamos a tener desde los máximos. Pues igual más del 60%, porque se meterá hacia la zona de los 420 y eso no es para reírse, desde luego. CTSI también rompiendo esa línea ya desde estos últimos días, acelera un poquito el movimiento bajista. Claro, puede parecer que como hay todavía monedas que están subiendo bastante bien, puede parecer que las altcoins no están cayendo, pero hay algunas que ya han iniciado un movimiento bajista y las estamos viendo y las hemos comentado durante estos días. Otra cosa es que todavía hay algunas que se hayan quedado retrasadas y pueden subir, ¿no? Pero es la traca final, vamos. Dash también corrigiendo todo lo que subió ayer. Seguimos. Digibyte corrigiendo prácticamente todo lo que había ganado hoy. Ha llegado hasta 150. No sube más. Día ha llegado hasta los 835. Más o menos era la resistencia que hablábamos a la mañana. Se mantiene fuerte porque parece que las monedas relacionadas con oráculos pues han empezado como a despertar de nuevo otra vez, pero si el mercado se va para atrás realmente fuerte, ahora mismo porque no estamos cayendo fuerte, es una caída muy leve de lo que está teniendo el Bitcoin, pero si cae un 5, 6, 7%, entonces vamos a notarlo en las altcoins bastante, ya veréis. DOT se mantiene fuerte también, cerca, está por encima yo creo ahora mismo de los máximos, sí, ligeramente por encima de los máximos históricos y de momento bien. De momento bien. Elrond empieza a retroceder después de haber tocado zonas de resistencia. Esta zona de aquí era zona de resistencia, la zona de los 3100. Ha llegado a estar 3153, o sea que bueno, es normal también que retroceda en ese nivel. Elf, que ayer había superado los 805, parece que se va para atrás, parece que va a cerrar por debajo, mal asunto. ENJ también ya empieza a enfilar hacia los 3.791 y cuando lo rompa la caída va a ser fuerte también. EOS se va para atrás un 7% después de las enormes subidas que ha tenido, también es normal porque había subido de manera brutal. Ethereum corrige y no corrige demasiado, o sea, está bien, no es una corrección muy fuerte para toda la subida que ha tenido de momento. Fed un 1% abajo también, por debajo de la línea de tendencia. No ha acelerado el movimiento, es raro porque otras estaban acelerando el movimiento ya. Me parece que me pedían esta, que no sé si es... No sé si es esta Filecoin, bueno, no sé cuál es, pero sí, no sé si me pedían esta o no, pero esta está bajo una tendencia alcista todavía, pero está amenazando con romperla. En cuanto rompa esa línea de tendencia vamos a ver caídas rápidas hacia la zona de 16.000 por lo menos. FLM
se había estado comportando bien estos días, pero también yo creo que ya en esos niveles lo más probable es que baje hacia la zona de 950 de nuevo. FTM también por debajo de la resistencia a los 746 y posiblemente iniciará movimientos bajistas que le lleven por debajo de los mínimos anteriores, que están más o menos en los 620. GRT un 4% abajo y ese amago de romper la línea de tendencia se puede quedar en nada. Ese amago de romper esa línea de tendencia bajista puede perderse. Como la vela de hoy cierre así, pues es más probable que caiga a 2600 que continúe con la subida. Hard, que estaba cogiendo buena pinta, le ha venido mal este movimiento correctivo del Bitcoin. Estaba a puntito de romper los 4100 y se ha quedado ahí a las puertas. No sabemos si se desmarcará. Es de las que se podría desmarcar. Bueno, vemos aquí una que se desmarca, que hace mucho que no la miro, que es FUN o FAN o como la queráis llamar. Buena pinta esa vela, si cierra ahí posiblemente pueda seguir subiendo hacia la zona de los 90 y es una moneda que sí que se podría desmarcar a pesar de que el mercado se comporte mal. ICX sigue su corrección hacia esas zonas que hablábamos de 3700, 4100. Entre esa zona debería establecer un suelo. IOTA también mantiene más o menos el nivel que estaba a la mañana cuando hacíamos el análisis, un 2%, un 2 y pico por ciento abajo, en esa zona está bastante cómoda. Iris no termina de romper esos 341, pero cuando lo rompa confirmará una figura de vuelta. JST se desmarca, fijaros cómo sube porque decíamos que estaba haciendo una banderita y hoy lo confirmaba, y como es una moneda también que va un poco a su aire y es de un poco de... no pinta mucho en el mercado, quiero decir, pues al no pintar mucho en el mercado puede ir un poco a su aire, ¿no? Cava corrigiendo, puede caer a 10.324 los próximos días. Kyber Network se desmarca, ya sabíamos que era de las que se podía desmarcar porque tenía un evento muy próximo. Ha roto claramente los 5.229, se va hasta 6.400 en el máximo del día y el rendimiento está siendo buenísimo desde la zona de los 4.485, que era la última zona que dijimos de comprar, ¿no? Porque anteriormente también por esta zona de abajo de los 3.600, 3.700 estuvimos diciendo mucho tiempo que también era zona de compra, pero el rendimiento ya es bastante bueno, ¿no? Lina se va para abajo, como tiene también poca historia en Binance, en otros chain aquí que la tenemos tiene más historia, pero bueno, esto se nota a la salida en Binance, ha corregido estos últimos días y desde aquí debería volver a ir hacia la parte alta. Link se va para atrás, después de haber roto esa línea de tendencia bajista. Como el mercado retrocede, seguramente se apoyará en esa línea durante un tiempo, varios días seguramente, y después volverá a intentar subir. Lo mismo que Litecoin, que corrige también después de haber despegado de los mínimos que estaba ahí estancada desde hace mucho tiempo. Parece que corrige y puede ir otra vez hacia los 0,0034, a hacer ahí otro nuevo soporte un poco más alto que el anterior y volver a salir de nuevo al alza con más garantías, ¿no? Porque hasta ahora no tiene muchas garantías eso. Maná rompiendo la línea de tendencia y acercándose a los 1534, seguramente para romperlo y caer bastante. Puede caer alrededor de la zona de 1000, más o menos. Matic de momento aguanta en la parte alta. Esta es la que más dudas tengo de si va a corregir o no, porque tiene bastantes motivos para haber subido. Lo que no sé es si ha subido más de la cuenta, si se han pasado o no. Hay otras que está claro que se han pasado, porque ha sido una revalorización muy especulativa, sin nada sólido detrás, solamente con rumores, especulaciones, creencias de cómo va a ir el negocio en el futuro, pero sin nada sólido. Sin embargo, Matic sí que ha habido algo sólido. Se están montando proyectos dentro de Polygon, que es de Matic, y eso sí se nota, ¿no? Pero hay otras que simplemente es... Hacemos NFTs, no hay nada todavía, no hay negocio ahí, no hay nada, solamente se sabe que se puede hacer y ya han subido un montón sin justificación ninguna, ¿no? Maker retrocediendo bastante, así como Compound aguantaba bien arriba. Maker y Aave vemos que pierden lo que ganaron ayer o parte de lo que ganaron ayer, en este caso casi todo. Nano, que a la mañana pintaba muy bien, vuelve a retroceder un poco. Sí que parece que se activa con esta vela de hoy y con la que hizo hace 3 días, pero no termina tampoco de arrancar con mucha claridad. Nier vuelve al soporte de los 1000. Neo
ha llegado a los 956, que es la resistencia, ahí retrocede. Puede haber, si el mercado se comporta correctivo estos días, como parece que sí, porque el Bitcoin parece que va a retroceder, puede haber retrocesos hacia los 800, 800 y pico. Ahí sería una nueva buena oportunidad para entrar en Neo. Ocean vuelve para atrás, también parecía que arrancaba, pero no, al final puede volver a los 2289. Omisego está bastante estancada, se ha quedado ahí y yo esperaba hoy atacar los 1346, se ha ido al soporte de los 1198, bueno, habrá que esperar ahí también a ver qué pasa. Harmony rompe claramente, hace un doble techo de libro, como decíamos estos días atrás, antes de que lo rompiese, y fijaros qué caída ha llegado a tener, ha estado cayendo bastante y todavía lo que le queda, porque el movimiento alcista había sido desproporcionado, brutal, no sé cómo calificarlo, ¿no? Entonces la caída puede ser también en el mismo sentido brutal, ¿no? Orbs, que a la mañana pintaba bien, vuelve a perder lo que ganó ayer. No ha podido con la resistencia de los 461, fijaros que era una resistencia clave, no ha podido superar. QLC también bastante estancado en esa zona y parece que va a corregir a 173, 158. QSP decíamos lo mismo, que también estaba a punto de perder esa línea de tendencia y lo decíamos ayer cuando casi no bajaba, ¿eh? Y ya está rompiéndola, puede ir hasta 149. Qutun se mantiene fuerte a pesar de todo, pero ha tocado ya la resistencia de los 1924 que hablábamos estos días que podía alcanzar. Ya ha cumplido el objetivo y ahora que ha cumplido el objetivo podría retroceder. El máximo ha sido 1932, ha subido muy poquito por encima de los 1924 que teníamos marcado y ya vemos cómo empieza a caer. Riff, que parecía querer reaccionar esta mañana, pues vemos que se va para atrás porque con el mercado peor pues no puede avanzar. RLC también se chocaba con la resistencia de los 4.754 y en algunos momentos ha estado cayendo bastante cuando el Bitcoin se ha movido bruscamente hacia la zona de 57.700. Rose quiere aguantar ahí cerca de la resistencia de los 357, pero le está costando también, normal. RSR, fijaros ya que vela, también acercándose a esos 129 que hablábamos y a los 121. Run continúa a su aire, subida espectacular, otra vez, 8%, casi 9%. Tiene que corregir también, pero es de las que está un poco pasando del asunto, va a su aire, sube sin miramientos, así como otras lo han notado mucho ese movimiento del Bitcoin, esta no lo nota apenas. Lo mismo que Sol, que tampoco lo nota, sigue estando alcista, sigue rompiendo los máximos anteriores. Hay diferentes comportamientos, como veis. Unos lo han notado mucho, ese movimiento del Bitcoin a la baja, y otras no lo han notado nada. Stratis es de las que sí lo ha notado, que estaban subiendo muy bien y se ha ido para abajo, nos ha dejado una mecha muy grande arriba. STX también perdiendo y acercándose a la zona, en teoría, zona de compra. Susi, que hace unos días que no la analizo, también mala pinta, queriendo perder ese soporte de los 2606 y si lo pierde se irá bastante abajo. Theta Fuel también vuelve a caer después de haber hecho ese toque en la resistencia, esa línea de resistencia. No rompe todavía el soporte, pero las posibilidades de que caiga mucho están ahí. Lo mismo que Theta. Theta pues ha rebotado hacia la resistencia, ahí se ha rechazado y sigue por debajo de la línea alcista y eso le puede provocar caídas futuras también importantes. Tomochain en los 4.600, que es soporte, puede caer todavía a los 4.000 incluso, si se pone feo el mercado. Tron, subida bastante fuerte y esta es la señal de que el mercado está muy recalentado. Cuando está Tron subiendo mucho ya es la traca final normalmente. Unfi cayendo a los 42.000 como decíamos y con peligro de caer más porque tiene potencial de ser esto una figura de hombro, cabeza y hombro. Aunque tengo un poco de duda porque el primer hombro está muy cerca de la cabeza para lo que debería ser normal, pero bueno, si echamos un poco el gráfico para atrás sí que aquí sí que parece verse esa figura, ¿no? Así comprimido parece más claro. Lo que pasa que eso, dudo un poco porque este hombro está demasiado cerca de la cabeza, debería estar más abajo, debería estar en esta altura, a la altura de los 57.983, pero bueno, independientemente de eso, si pierde esta zona de soporte de los 40.000, sea la figura que sea, la caída será grande y podría caer a la zona de 30.000.
Uniswap también la vemos cara, a pesar de que está subiendo un poco y también ha acusado la subida del Bitcoin, que a la mañana subía un poco más. BET es otra que también, en cuanto rompa esa línea de tendencia, va a caer rápido, con bastante velocidad y con bastante fuerza. Wabi otra vez ha subido un 24% después de una caída tremenda desde los máximos. También está totalmente disparatada. Cuando ocurren estos movimientos ya son zonas de máximos. O sea, es que es así. Fijaros en el mínimo lo que pasaba. No había movimiento. Así se distinguen los mínimos, con cotizaciones medio muertas. Y así se distinguen los máximos, con cotizaciones totalmente disparatadas. Un día sube mucho, otro día baja mucho, otro día vuelve a subir. Bajadas fuertes, subidas fuertes. Esto es cuando ocurren los techos. Y esto es cuando ocurren los suelos. El comportamiento es totalmente diferente. Totalmente diferente. OneChain también retrocediendo y con posibilidades de ir a la zona de 2400. Waves también después del rally de ayer retrocede con bastante fuerza. WRX, que también estaba disparatada totalmente, pues empieza a corregir. Walton Chain, ya lo decíamos a la mañana también, que estaba rompiendo el soporte de los 317. Ayer decíamos que no veíamos que fuese mucho más allá de donde estaba. Y creo que va a caer todavía bastante hacia la zona de 220. SEM subiendo, un poco a contracorriente, pero no rompe la resistencia, entonces no nos fiamos todavía mucho de eso. Stellar bajando un 1,7% con mala pinta, pinta de volver a retroceder. Monero un 1% arriba, que está a puntito de romper la resistencia. Podría comportarse a contratendencia Monero. Esta sí podría desmarcarse totalmente. Ripple un poco a su aire también, subiendo un poco. Esta también podría comportarse a contratendencia, sobre todo si salen noticias, porque si sale una noticia puntual sobre Ripple, le da igual lo que pase con el resto del mercado. Actuará por su cuenta, ¿no? Zcash mantiene el positivo y no se debilita mucho a pesar del movimiento del Bitcoin. Eso está bien. Pues lo mismo, podría seguir el camino de Monero. Podría ser otra de las que se desmarque. Y ZRX, bueno, Cílica también la tenemos aquí. Cílica cayendo y posiblemente caiga otra vez hacia la zona de los 300. Y ZRX corrigiendo bastante y decíamos que podía caer a 2800 y en esa zona de 2800 podría ser una zona de compra. Y para terminar, vamos con el Bitcoin, que lo tenemos retrocediendo desde que hemos conectado. Fijaros este gráfico de horas, como después de ese rebote casi hasta los 58.900 tras la caída hacia el soporte de los 57.685, estamos volviendo a movernos hacia abajo. Si cerramos una de estas velas horarias por debajo de este nivel, los 58.200, que nos están marcando estas últimas tres velas, si cerramos por debajo, seguramente se irá por este nivel y lo romperá. Y es cuando nos estaremos acercando a ese nivel que hablábamos, esta zona de por aquí, que es donde en principio debería ir. Y luego ya veríamos si no baja más, porque podría bajar más. No habría ningún problema, seguiríamos en movimiento lateral a pesar de que se baje hasta más abajo de esos niveles. Si no se baja más abajo de esos niveles, pues no pasa nada porque rebotará y volverá a caer después. Vamos a estar todavía bastante tiempo en estos niveles. Así que no hay prisa todavía. Seguimos ahí y lo único que hay que tener cuidado es con las altcoins, porque ya os digo, en cuanto el Bitcoin retroceda un poco, aunque sea solamente un 5, 6, 7%, las altcoins van a sufrir bastante. ¿Por qué? Porque se han pasado de frenada mucho. Han subido muchísimo más de lo que deberían en algunos casos. Algunas solo por expectativas, nada más por expectativas. Y cuando subes por expectativas, luego llega el momento en que se tienen que cumplir. Y como no se cumplen porque no hay tiempo como para cumplir las grandes expectativas que se han descontado en algunas monedas, pues lo que pasa es que corrigen, caen de precio y la gente dice, pero no era tan bueno esto, y sí que sería bueno, pero igual es dentro de 4 años cuando se empieza a notar todo eso bueno que se ha descontado de más ahora, ¿no? Por eso hay que tener mucho cuidado. Así que nada, solo era eso por ahora. Espero que os haya gustado el análisis. Al que le haya gustado, que dé un like, compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo. Si no estáis suscritos, suscribiros y darle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta mañana.